Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Ha sido un poco todo improvisado y yo me he dedicado durante 20 o 30 años a gestión de crisis y la verdad es que ahora no estoy muy activo en esto, pero sí que tengo como muy interiorizado todo el funcionamiento de una crisis, ¿no? Y creo que hay que entenderla porque a medida que, sobre todo cuando las crisis son largas, es importante ir viendo cómo van evolucionando para entender cuándo se acaban, si es que se acaban, porque una cosa es lo que nos digan y otra cosa es lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que era una aportación personal pues, a explicaros un poco cómo veo no esta crisis, no cualquier crisis. Y cuando hablo de crisis, me da igual si estamos hablando en el ámbito personal, el ámbito sentimental, el ámbito empresarial, el ámbito sectorial, eh, sistémico como esta, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, os voy a compartir con vosotros un poco la metodología que se utiliza para la crisis. Evidentemente voy a poner algún ejemplo de lo que está pasando ahora, pero no voy a entrar ni en aspectos médicos ni en aspectos de cómo estamos ahora gestionando la crisis, porque personalmente considero que una crisis siempre te coge a contrapelo y es difícil criticar, o no deberíamos criticar, porque lo primero que hay que hacer es solucionar la crisis y después ya pedir unas responsabilidades a quien toque, ¿no? Y yo de entrada voy a hacer unas cuantas preguntitas inocentes, un poco para abrir la mente, ¿no? O sea, primero imaginaros que este COVID se transmitirá por el aire en vez de ser por la saliva. Lo digo porque esto ya dimensiona, ¿no?, un tipo de crisis. Y si mañana viniera otra, ya verías cómo la gente a nivel de confinamiento se portaría mejor porque el aire nos contagiaría, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasaría si esta crisis no hubiera existido Internet? Y estoy hablando tanto desde el punto de vista de confinamiento como a nivel de la tecnología que se está aplicando a todos los niveles en la gestión de esta crisis, ¿no? Por otro lado, la pregunta muy obvia, ¿no? ¿Dejarías a un pirómano apagar un incendio? Bueno, la dejo ahí, no la voy a contestar. Cada uno que piense lo que quiera. Por otro lado, si se está acabando o no la crisis del COVID-19, después si esta crisis económica del post-coronavirus es una nueva crisis realmente o es que la del 2008 no se cerró de manera adecuada. Y después, al final, como toda crisis no deja de ser un conflicto entre la normalidad y la anormalidad, al final siempre hay digamos, un contraste de valores, ¿no?, al fondo. Y lo que se está discutiendo hoy en día es si es más importante la vida o la economía. Esto yo creo que es un poco la lectura profunda, digamos, de la crisis, porque eso es lo que va a determinar qué medidas se toman. ¿Qué estamos intentando salvar la crisis o evitar muertos? Sin más espera, vamos a ver primero qué es una crisis. Y yo voy apuntando cosas. Perdonad, en cuanto a preguntas, yo creo que es más cómodo al final, si os parece, pero bueno, si alguno tiene alguna pregunta, pues la puede hacer digamos, en el chat o en las preguntas y respuestas. Y en cualquier caso, al final, después, Ancho, digamos, me las va transmitiendo y las va contestando. Si no hay demasiadas preguntas, las puedo ir, digamos, contestando offline. Pero bueno, en primer momento vamos a ver lo que es una crisis y cómo se gestiona. Bueno, primero, por definición, una crisis es siempre imprevisible, improbable, nadie la espera, singular, nunca se repite, por eso no soy muy partidario de utilizar referentes anteriores, que si la del crack de 29, que si la del 70 y tantos, la del 2008. Creo que cada crisis el escenario cambia completamente y las herramientas cambian completamente, con lo cual te sirven como referencia, pero no son una guía práctica, porque el mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo, digamos, del año 29, por decir algo, ¿no? Por otro lado, es irrepetible, nunca se repite, aunque sea el mes que viene, la crisis en las mismas condiciones, con lo cual aprendes cada vez, es inesperada, porque si no, no sería una crisis, y por otro lado es necesaria, y esto sí que es un poco provocador, porque al final las crisis lo que nos obligan es a hacer un reset, tanto sea a nivel personal, como a nivel de pareja, como a nivel social, como a nivel familiar, como a nivel empresarial. O sea, al final son necesarias porque gracias a las crisis aprendemos. Es más, yo me atrevería a decir que la vida no es nada más que una concatenación de crisis en las cuales vas aprendiendo y vas andando hacia adelante, ¿no? Por otro lado, es importante que en una crisis, y esto es esencial y normalmente no se entiende así, una cosa es la crisis y otra cosa es la percepción de la crisis. Y pongo un ejemplo muy claro. Para mi hija de 16 años, la crisis es tener un grano justo el día antes de salir a merendar con un amigo suyo.
y para un Estado pues es que se hunda la bolsa, por decir algo. Con lo cual, en la crisis es importante la percepción, y la percepción es personal e intransferible. Quiero decir que a lo mejor no es muy grave, pero la percepción pública es que es una catástrofe. Pensar un poco en todo lo que se está haciendo en estos momentos de la crisis ahora. Hubo un momento que el guión hablaba de estamos en un estado de excepción, de guerra, es una guerra. Bueno, pues esa percepción es importante porque lo que nos hace actuar es la percepción que tenemos de la crisis. A lo mejor en sí no es demasiado importante, pero en sí la percepción es lo que motiva el efecto de la crisis. Con lo cual, si no le damos importancia, pues evidentemente la crisis esta se reduce exactamente a lo que es la crisis. Para entendernos, X muertos o X dinero perdido en una empresa, llámalo como quieras. La percepción es lo que de alguna manera condiciona nuestra actuación y nuestro miedo o no miedo frente a la crisis. Por otro lado, el escenario de crisis. Y yo creo que eso es importante porque depende de dónde, como se dice vulgarmente, siempre llueve sobre mojado. El escenario de crisis, por ejemplo, en este actual es obvio. Venimos de una crisis de 2008, venimos en un momento, yo diría que unos 10, 20 años, en que hay un cierto descrédito de la clase política, hay bastante movimiento en lo que es el sistema, con lo cual la gente no se cree demasiado ciertas cosas. Hay una cierta crisis en la democracia, hay una cierta crisis digamos, en el contexto, no solo económico, sino social, democrático en el mundo. Y eso hace que cuando viene la crisis, esa percepción se le suma. Y el momento es importante. Por otro lado, hay que distinguir muy bien la causa de la crisis, que es cuando empezó la zona cero que dicen, cuál es la causa que provoca la crisis, si fue un animal, si los conspiracionistas dicen que fue un virus que se les fue de un laboratorio militar, si eso fue provocado, si no fue provocado. Por otro lado está la crisis en sí y por otro lado está el efecto. En este caso está muy claro, el efecto, en este caso, sería el impacto económico y el impacto social, pero la crisis en sí es la que es. En estos momentos nos encontramos con 3 crisis que están solapadas, más o menos. Una es la de salud, que diría yo que en números absolutos no es demasiado importante. O sea, mueren muchas más personas por accidente de coche o por cáncer hoy que por coronavirus 19, o ya no hablemos del ébola en su momento, o la cantidad de muertos que hay anualmente ya en África por el SIDA. Con lo cual, está la crisis de salud, está la crisis del sistema sanitario y está la crisis, y además colateral, digamos, social y económica que ha traído consigo. Para entendernos, si hubiéramos tenido UBI suficientes y medios médicos suficientes, sanitarios suficientes, seguramente se hubiera reducido el tiempo de crisis. El problema es que seguimos sin tener mascarillas, sin poder hacer test a toda la población. Y yo siempre pongo como ejemplo, si hubiéramos tenido 47 millones en España de test PCRs como mínimo para saber quién está infectado y quién no, eso se hubiera podido atajar mucho antes, porque identificas a las personas afectadas y automáticamente las aíslas. Y en un primer momento, estoy hablando del día 10 o 12 de marzo, yo hubieras tenido es igual, 20.000 personas afectadas. Las aíslas, las tratas, las curas, tienes los medios y en cualquier caso no hubiéramos tenido que llegar a la confinación. A día de hoy no se están haciendo suficientes test y por eso en estos momentos tenemos que confinarnos, tenemos que buscar la manera, de alguna manera, de gestionar. Por otro lado, una manía, y yo diría un poco infantiloide, es buscar los culpables. O sea, a mí me da igual que Trump diga que son los chinos dicen que es Trump, o que de alguna manera sea la ganadería intensiva que provoca que ciertos virus de ciertos animales lleguen a los humanos. O sea, de alguna manera, en el momento crítico de una crisis, el buscar el culpable creo que no es importante ni tenemos que perder el tiempo. Tenemos que enfocarnos en la solución más que en lo que sería el problema, ¿no? Entonces, cómo empezó y cuándo empezó y todo esto puede tener una utilidad para los investigadores que están en estos momentos investigando lo que sería la vacuna, porque tienen que saber dónde empezó y cómo empezó, etcétera, pero en cualquier caso el buscar la culpabilidad es un poco absurdo. Por otro lado, una cosa importante en la crisis, y tiene que ver con lo de la percepción, es la dimensión. Una crisis puede ser leve o puede ser una catástrofe. Y muchas veces la comunicación durante la crisis, aunque ya hablaré sobre esto, la comunicación sobre la crisis puede hacer trascendental o catástrofe o mucho más sobredimensionada lo que es el valor de la crisis.
por ejemplo, por mi experiencia, normalmente cuando hay una crisis empresarial, que es la que yo tengo experiencia, normalmente al presidente de la compañía se le pone cuando ya está todo hundido. Por poner un símil, en el momento actual, el que salga el ministro, o salga un director general, o salga un secretario general, o salga un responsable, digamos, del Observatorio de Sanidad, o etcétera, esto le confiere una cierta dimensión a la crisis. Si sale un presidente es que es grave. No hace falta ni que diga algo. Simplemente, cuando sale un presidente es que esto es muy grave. Si lo que quieres es provocar, digamos, la alarma, pues cuando salga el presidente es cuando ya no hay casi, digamos, solución, remedio. Entonces yo soy partidario de ir escalando. A medida que la crisis va subiendo, se tiene que ir poniendo cada vez más personas, de alguna manera, de más calado en la empresa, en este caso el gobierno, etcétera, etcétera. Creo que esto es importante, porque si sale el presidente, automáticamente diga lo que diga, es que esto es muy grave. Por otro lado, el tema de la duración. La crisis empieza, a veces no es tan claro cómo empieza, va evolucionando y acaba. Aquí, fijaros como, por ejemplo, en las crisis que hemos vivido, el inicio, yo recuerdo la del 2007 o 2008, durante un mes entero que todo el mundo hablaba de crisis, en España no se hablaba de crisis. Había una consigna en estos momentos en el gobierno de Zapatero que estaba prohibida la palabra crisis. No querían, de alguna manera, o no se creían, de alguna manera, que esto fuera una crisis. Y la palabra esa no salió en ningún momento. Con lo cual estás intentando evitar lo inevitable, que es, miro hacia otro lado, despisto y en cualquier caso estoy intentando evitar la alarma social. El problema está en que la crisis sigue corriendo. El ejemplo más claro de ahora es cuánto tiempo ha estado este virus campeando en China hasta que nos hemos enterado o hasta que lo han comunicado. Claro, para digamos, la comunidad científica es importante. Si empezó en septiembre y llevan 4 meses con el virus dando vueltas y hasta diciembre no lo dijeron, o si realmente en septiembre ya tenían información. Aquí, por ejemplo, en la crisis actual están diciendo que en enero ya había algunos casos de gripe, sobre todo en niños, los pediatras, que ya no tenía que ver demasiado con la gripe común que nos ataca cada otoño. Entonces, ahora se están dando cuenta de que a lo mejor había algún síntoma como la dermatitis que en sí podía ser ya un indicio de una cierta crisis digamos, del COVID. Claro, uno, no lo tenían identificado y dos, como no buscas una crisis, no la esperas encontrar en los síntomas. Por lo cual, bueno, es un niño que tiene una dermatitis, le ha salido un sarpullido, pero es importante averiguar un poco el inicio, saber lo que es la evolución y cuál es la culminación. Y el tema, digamos, al final es como una novela, ¿no? Hay un planteamiento, hay un nudo y un desenlace. Para lo cual lo importante es establecer lo que los profesionales llamamos antenas. Y antenas significa tener unos sensores, algunas personas, que vayan a partir de un supuesto de crisis, vayan estudiando cómo cae o decae o aumenta o disminuye el número de personas. Estas antenas de alguna manera son los que van articulando, digamos, en qué momento está la crisis. La crisis siempre tiene una subida, más o menos rápida, y después va bajando. Pero mientras haya una persona, y eso es importante, mientras haya una sola persona con este COVID-19, en cualquier país del mundo, el virus está activo y solo que esta persona se desplace y contamine a alguien puede volver a haber un rebrote. Porque además en este caso se da la circunstancia de que no sabemos si las personas que lo han sufrido pueden recaer o no. Después está, digamos, para mí lo más importante de una crisis, que es la postcrisis. O sea, al final, a nivel de pareja diría el reencuentro, ¿no? Cuando te has enfadado y de repente te vuelves a encontrar con la persona y hablas. Y creo que el aprendizaje es lo más importante, la postcrisis. Quiere decir, ¿para qué ha servido? O sea, al final, la pregunta es, ¿por qué ha venido esa crisis? Y en cualquier caso, ¿qué nos ha enseñado esta crisis o qué ha dejado en evidencia para que cambiemos? Y creo que eso es esencial, sobre todo en esta crisis, digamos, del COVID. Y no estoy hablando solo desde el punto de vista epidemiológico, sino estoy hablando desde el punto de vista, sobre todo, social, económico y sanitario. O sea, está claro que la sanidad no está preparada para una pandemia de ese tipo. Puede venir otra dentro de 2 días, puede alargarse esta y se puede ir degradando. En este momento, si tenéis conocidos del mundo sanitario, veréis que están absolutamente
estresados y llevan no sé cuánto tiempo aislados de sus familias, no les hacen los test, con lo cual tampoco saben si están infectados o no, y están estresados completamente. Y esto al final, tanto a nivel de productividad, como a nivel de rendimiento, como a nivel humano, digamos, son personas que están sufriendo muchísimo y habrá que tratarlas psicológicamente a la salida, o ahora ya deberían, porque estas personas están sufriendo mucho. Bueno, pues este aprendizaje creo que es importante, al menos para que si vuelve otra crisis, que los errores no sean los mismos, que sean nuevos. Después, por otro lado, un tema muy importante es, al final, el propósito de la persona que está gestionando la crisis. Y yo que he trabajado para distintas empresas en todo tipo de crisis, desde crisis alimentarias, a epidemiológicas, a crisis en bolsa o a problemas, digamos, financieros o a cualquier tipo de problemas, o simplemente intoxicación de un producto, una cosa así. ¿Qué es lo que quiere el gestor de la crisis? Yo aquí tengo mi visión personal. Normalmente lo lógico de una crisis sería intentar solucionar la crisis. Pero claro, es un problema cuando además de esto no quieres perder votos o quieres ganar votos. Con lo cual habría que ver si el propósito que tiene el que gestiona la crisis es salir ileso de la crisis, solucionarla, o solucionar la parte económica, o solucionar la parte, digamos, sanitaria, o solucionar la parte de salud. Y eso es importante, porque es la única manera de entender todos los movimientos que hace el gestor de crisis. Lo que dice en las ruedas de prensa, lo que va sucediendo, las medidas que toma, etc. Y esto creo que es importante. Particularmente dejé durante tiempo de trabajar en crisis porque a mí se me pagaba muchas veces para poner cortinas de humo y que no saliera implicado, pongamos, una persona o un responsable de haber provocado la crisis. Imaginemos en una intoxicación alimentaria. Normalmente el propósito de la crisis es solucionarla y aprender de ella. Esto es lo que se debería esperar. Pero hay muchos peros aquí. Y después, por otro lado, y ya lo estamos viendo ahora en estos momentos, la crisis es absolutamente multifactorial y la solución es multifactorial. Y aquí apelo, aunque después hablaré un poco más sobre el tema, apelo es que en este momento, digamos, es tan importante la opinión de los sindicatos o de las empresas y de todas las organizaciones empresariales, patronales, etcétera, o de los autónomos o de los emprendedores o de no sé qué. ¿Por qué? Porque estas soluciones que tiene, en este caso, la crisis colateral, que sería la parte económica y el impacto social, tienen muchas soluciones que también son multifactoriales. Y es difícil que un solo gestor pueda gestionar bien, correctamente todo esto. Voy a poner un ejemplo, lo digo porque es del día 24 de abril. Por ejemplo, cuando se decretó que daban 24 horas a las empresas para cerrar, cuando hubo digamos, el cerramiento total de todo lo que no fueran actividades esenciales, decir a una empresa, por ejemplo, Alto Horno, que cierre en 24 horas obligatoriamente bajo sanción, al minuto 2 salieron los de Altos Hornos diciendo, oiga, es que yo desde que quito la corriente hasta que se apaga el Alto Horno, pasan 7 días, con lo cual, por favor, pregúnteme, porque yo no puedo actuar en 24 horas. Y eso es, de alguna manera, falta de consenso previo a la hora de tomar decisiones. Lo mejor es preguntar a las personas involucradas, bueno, de alguna manera, qué medidas son viables y cuáles no son viables, para no ir haciendo marcha adelante y marcha atrás, que es lo que está pasando en estos momentos. Por otro lado, una cosa importante y no se suele hacer, y tiene que ver con lo del consenso, es lo que nosotros le llamamos el mapa de públicos, ¿no? Que al final es, lo primero que tienes que pensar en una crisis es a quién le afecta directa o indirectamente esta crisis. Por ejemplo, si en los primeros casos había una cierta población de riesgo, como pueden ser las personas mayores, es absurdo que haya tenido que pasar un mes y medio para intervenir las residencias geriátricas y encontrarse, como han encontrado, cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hacer un mapa de públicos es empezar a pensar a quién le va a afectar directa o indirectamente esta crisis. ¿En qué medida? Eso te ayuda a priorizar, no tienes tiempo de gestionarlas todas a la vez, pero como mínimo, vamos a ver, población de riesgo, los niños o los mayores o las embarazadas o los no sé qué o los no sé cuántos, me da igual. En cualquier caso, te permite de alguna manera priorizar qué nivel de riesgo tiene cada una de esas poblaciones directa o indirectamente afectadas. Y esto creo que es muy importante. Y lo más importante es qué rol jugará cada una de ellas. O sea, si yo fuera hoy Pedro Sánchez, lo primero que tenía que haber previsto es que al señor Pablo Casado no le gustará
y si le gusta no lo va a decir, lo que estoy haciendo. Con lo cual tengo que mirar al final cuál es el rol que jugarán cada una de esas partes afectadas. Unos serán amigos, otros serán compañeros de crisis, pues están igualmente afectados, otros serán víctimas, otros aprovecharán, por aquella costumbre de hacer de leña del árbol caído, aprovecharán mi debilidad para atacarme, que es un poco lo que está pasando ahora a nivel político. Pero sí que es verdad que en cualquier crisis, si yo soy una empresa de alimentación y hay una intoxicación en un producto, mi competencia el mismo día ya está yendo a buscar a mis clientes diciendo que ellos le van a solventar el problema, digamos, de la alimentación. Con lo cual hay que saber qué rol van a jugar cada uno de estos, tanto los que estarán a favor como los que van a ir en contra. ¿Por qué? Porque eso me permite anticiparme a reacciones imprevistas. Bueno, evidentemente como consecuencia, ya tenemos más o menos los grupos de personas o de empresas o de sectores o de lo que quieras identificados, vamos a establecer cuál es la conexión de cada uno. Por ejemplo, si es una crisis sanitaria, como en este caso, lo primero que tengo que hacer es sentarme con un comité científico para que me vaya asesorando qué es lo que tengo que hacer. Por cierto, comité que a día de hoy aún no ha sido presentado, pero lo dejamos ahí. Pero sí que es verdad que esto es importante, porque unos los tengo que tener en una mesa para poder hablar de todo, y a otros simplemente cuando les afecte, por ejemplo, una intervención en las empresas, es llamar por teléfono, es igual a la patronal que sea o a los sindicatos, y decirle, mira, voy a hacer un real decreto para cambiar esto, vamos a sentarnos a ver si lo veis viable, lo veis factible, si es bueno o es malo, o qué me proponéis. Más adelante hablaré sobre el tema, porque creo que además esta comunicación tiene que ser direccional. O sea, yo no puedo gestionar una crisis sanitaria sin ser médico o sin ser investigador. Algunas pistas, pues evidentemente, a cada quien lo suyo, empatizar siempre, es esto, intentar de alguna manera acercarte a aquellos que saben y a aquellos que de alguna manera están afectados, porque creo que esto es importante. Y eso significa, bueno, pues escuchar, no solo hablar. Por otro lado, el tema, digamos, de los momentos inciertos, y esto nos pasa tanto a nivel personal, psicológico, como a nivel sistema, en momentos inciertos tendemos a sumar. Y eso significa que cuando, ahora en estos momentos, yo puedo ser una población de riesgo, y además sé que mi empresa puede tener problemas económicos, y además España el PIB va a bajar un 9%, y además tal, y además cual, pues nos pasa como nos pasa en nuestra propia vida. Cuando una persona entra en una fase de depresión, empieza a sumar. Es que encima mi madre no me habla, y entonces mi novia me ha dejado, y no sé qué. Bueno, al final es verdad que tendemos a sumar, y eso no ayuda. Y por otro lado, yo diría que una de las lecciones más claras y más evidentes de esta crisis actual es que al final la unión y la colaboración hacen la fuerza. Quiere decir que al final os nos ponemos todos, pero más allá del discursito entre todos podremos y este tipo de cosas, porque para mí eso es chantaje emocional para que hagas caso. Y si además me mandan a la policía y me sancionan si salgo de casa, pues no solo haré caso, sino que además me ahorro la multa. Creo que es importante mentalizarnos de que esta crisis está poniendo en evidencia de que mientras haya una sola persona intoxicada, vamos a hablar de la salud, esa crisis no se habrá acabado. Quiero decir que en Europa, dentro de un veintitantos países en Europa, si en Italia sigue habiendo crisis, Alemania no puede quedarse tranquila, ni se puede quedar tranquila Holanda, ni se puede quedar tranquila España, ni se puede quedar tranquila Suecia. ¿Por qué? Porque está exigiendo, digamos, una actuación conjunta, más allá del país, más allá de Europa, más allá, digamos, del mundo. Porque si se queda en África, que es lo que ha pasado con el SIDA o ha pasado con el ébola, hoy en día, en un mundo plano donde estamos completamente interconectados, es muy fácil que venga esto a la larga o a la corta, aparezca otra vez. Yo no sé si os acordáis con el tema del ébola, aquí se armó un cierto pitote aquí en España, o perdón, en Europa, cuando apareció una enfermera que había estado en contacto con personas del ébola. Y entonces, no sé si os acordáis, bajando el avión, vestía como de astronauta, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, llega un momento, desgraciadamente, que en este mundo los cadáveres no valen lo mismo si son blancos o negros, si son de África o son de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no voy a entrar en ese derrotero. Pero bueno, lo que quiero decir es que en estos momentos el tema este exige una colaboración y una unión de todos para salir. O sea, a mí no me sirve que en estos momentos haya alguien que desprecie la crisis, pongamos Trump, porque mientras haya movilidad y
exista, digamos, la interconexión que existe hoy en día, el riesgo existirá para todos, puede rebotar en cualquier momento. Algunas pautas. Bueno, por un lado, ya lo he dicho antes, al final gestionar una crisis no es controlar, sino coordinar distintas prácticas o distintas profesiones que están vinculadas a la crisis. Y yo creo que esto es obvio. El control, de alguna manera, viene por un poco el miedo a que se te desmande el tema. Pero lo mejor es coordinar. Precisamente esa es digamos, la gestión de un gestor de crisis. Por otro lado, habría que ser siempre honesto, transparente, rápido y efectivo. El tema del tiempo es absolutamente crítico en todas las crisis. En todas las crisis, siempre. No, nunca tienes tiempo. En cualquier caso, sí que es verdad es que tienes que actuar de manera honesta, transparente, que se vean. Estos son los que me ayudan, estos son los que no me ayudan, esto es el comité de expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después efectiva, más que nada por aquello de equivócate pronto. O sea, yo puedo tomar una medida, puede ser no buena, pero al cabo de 2 días tengo que tener antenas que me digan, oye, esto no ha ido bien, con lo cual recula y vamos a probar otra fórmula. Más que nada porque una crisis, evidente la del COVID-19 es más que evidente, nunca puedes predecirla y nadie sabe qué hacer. Y a veces decir que no tengo ni la más remota idea es importante, porque a nadie le pide que yo sea un super sabio ni un hombre orquesta. Yo puedo evitar, eliminar riesgos, pero no tengo la fórmula, ni yo ni nadie, ni la derecha, ni la izquierda, ni los sanitarios, nadie tiene. Con lo cual estamos todos aprendiendo on fly, estamos aprendiendo a medida que transcurren las cosas. Y fijaros, por ejemplo, a nivel de fakes y ese tipo de cosas, están saliendo milagros por todos lados. Una persona que resulta que con el oxígeno, otro que resulta que el ozono que me he descubierto que no sé cuántos, otro con una bebida que hay en África. O sea, de alguna manera aquí están saliendo muchas informaciones que eso no ayudan, porque crean más incertidumbre, pero eso parte siempre de la falta de confianza en las personas que están llevando la crisis. Y me vuelvo otra vez a lo que os decía antes, la crisis en el contexto que cae, si hay una cierta desconfianza, a partir de aquí lo que me diga esta persona no me la creo. Por lo cual ya me cae el siguiente paso. Lo más importante de una crisis es ganarme la credibilidad como gestor. Que no quiere decir que tenga la solución, pero como mínimo que actúo con buena fe y que actúo de la mejor manera que puedo y sé. Y eso creo que es importante. Y la credibilidad hay que ganársela. Por otro lado, obviamente, no estoy obligado a saber de todo en todo momento. Y esto es muy clásico porque los periodistas preguntan y hay cosas que no las sabes. Y no las sabes porque no estás trabajando en tiempo real o porque están supeditadas pues, a una investigación previa, a un peritaje o hay algo. O sea, hay un incendio, en la prensa pregunta, oye, ¿por qué se ha quemado la fábrica esta? Bueno, pues perdona, porque en estos momentos el peritaje de los bomberos está analizando cuál es la causa que provocó el incendio. Se quemó un transformador, hubo un no sé qué, una chispa, lo que sea. Entonces, no siempre hay que contestar. Si no sé, no sé. Y estoy supeditado a lo mejor, pues eso, a un informe técnico, a lo que sea. Normalmente, y lo digo por experiencia, generalmente los políticos suelen siempre intentar contestar todo. Es un poco, se obligan a sí mismos a contestar. Cuando no lo sabes, más vale no decir nada. Porque como te equivoques o se te lleve la contraria y los hechos demuestren lo contrario, automáticamente van a perder la credibilidad y te van a decir que eres un mentiroso o con buena fe o eres un ignorante porque contestaste sin saberlo. Pongo siempre un poco el ejemplo del Prestige. ¿Os acordáis de aquel petrolero de hace unos 10, 15 años? Y que el entonces, no voy a decir el nombre, ministro de Interior dijo que eran hilillos de petróleo del propio petrolero los que estaban haciendo de alguna manera la contaminación. Bueno, en aquel momento, si no lo sabes, mejor que no lo digas, porque al cabo de una semana estaba vaciando tanques el propio petrolero y eso resultó con un efecto en 4.000 kilómetros de chapapote y destrozo, digamos, de todo lo que fueron la costa gallega y de Asturias, etc. Entonces, no estoy obligado a saber de todo. Hay momentos que hay que esperar una autopsia o hay que esperar un test o hay que esperar un peritaje del tipo que sea. No estoy obligado a decir toda la verdad, es verdad, esto es lo de la mentira piadosa. O sea, yo puedo en un momento dado, a lo mejor no tengo demasiada certeza, lo que no puedo es mentir, porque me siento apretado y porque ahora contesto y digo cualquier cosa. No, no, no. La verdad no tengo por qué decirla todo, porque a veces conviene, pues para no crear alarma, para no, de alguna manera, precipitar una situación que aún sería peor, ¿vale? Pensar un poco
la metáfora, ¿no? Imaginaos un cine y yo me levanto a media película y digo, un incendio. Esto pasó en Italia hace unos 10 años y esto automáticamente provocó un escándalo porque salieron las 600 personas que había en el cine, intentaron salir por las puertas de emergencia, con lo cual hubo heridos, hubo muertos, hubo gente incluso con puñaladas en la espalda para abrirse paso, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado, porque a veces no hay que decir toda la verdad para evitar el escándalo o evitar de alguna manera una situación, digamos, que es peor, digamos, que la propia, el hecho en concreto, ¿no? Por otro lado, y yo diría que en general, es el no tener miedo de equivocarme. Se aprende por errores, ¿no? O sea, al final, no me gustaría estar en la piel de cualquiera de las personas que en estos momentos están gestionando esta crisis, porque al final son personas que tienen sus hijos y sus mujeres, etcétera, etcétera, y que en cualquier caso son personas que son humanos y pueden equivocarse y tienen una presión brutal. Acordaros de alguna persona que, bueno, de alguna manera, pues, si no recuerdo mal, fue un ministro en Holanda que se suicidó porque no podía con la presión. Al final somos humanos, somos vulnerables, tenemos debilidades y tenemos derecho a equivocarnos. Y esto a nivel humano y personal es más que obvio, pero también a nivel empresarial. Una persona puede equivocarse, no pasa nada. Y nadie le va a recriminar de por vida una equivocación, siempre y cuando la reconozca. Si la intenta tapar o le pescan en un desmentido o en una mentira, evidentemente esto ya está fichado por vida. Pero no pasa nada, me he equivocado y rehago mi decisión. Otro tema importante a la hora de gestionar la crisis es que al final no es tanto lo que yo digo. Esto es que somos padres, de alguna manera, está muy claro. Yo puedo explicar a mi hijo que el tabaco es malo, pero si él me ve fumar, estoy siendo incoherente con ese mensaje. Y evidentemente no me va a hacer caso y voy a perder la credibilidad. Bueno, pues esto es lo que pasa, que de alguna manera el gestor de crisis, por sus actos es donde lo conoces y no por lo que dice. Y eso creo que es importante a todos los niveles, porque al final lo que de alguna manera marca, digamos, tu trayectoria como persona, como profesional, como gestor de crisis, es las cosas que emprendes y las decisiones que tomas, no solo por lo que dices, que a veces no coincide. Y lo de generar confianza, que es más que obvio. Bueno, procedimientos. Ojalá tuviéramos siempre un plan de crisis previo. Esto a nivel de empresa os parecerá un poco obvio, pero yo diría que con las empresas más importantes con las que he trabajado y empresas incluso que manejan materiales tóxicos o productos químicos peligrosos, o etcétera, 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 muchas veces lo que sí tiene es un plan de emergencia industrial, digamos, cuando hay que llamar a los bomberos, etcétera, pero no tiene un plan de crisis. El plan de crisis es básicamente tener un manual donde dice cómo actuamos frente a cada una de las situaciones. Para lo cual un plan de crisis normalmente se compone de un issues management que al final son esos escenarios posibles de crisis. Pues vamos a ver, si tengo un estanco, difícilmente tendré un vertido tóxico, con lo cual yo ya lo desprecio. Entonces, yo tengo de alguna manera identificados cuáles son las crisis posibles, y a partir de aquí puedo priorizarlas y decir, mira, vamos a ver, si soy un Repsol y estoy manejando cubas con no sé cuántos miles de litros de gasolina, pues evidentemente tengo más probabilidad que haya un incendio que una empresa que lo que hace son libros, por decir algo, ¿eh? Entonces, estos escenarios posibles de crisis, yo diría que es bueno tenerlos a todos los niveles, pero las empresas deberían tenerlos siempre. Señales de alarma significa, pues esto, cuando hay en un momento dado algún indicio de que algo no es normal, por ejemplo, vamos a poner los pediatras en el mes de enero, venían niños con algo de dermatitis cuando no es común en una gripe normal, la trataban como gripe normal, en aquel momento, si hubiera existido un canal, los pediatras hubieran visto que había X niños, que no era uno o dos, sino que había una cierta población que tenía este síntoma atípico en una gripe normal. A partir de ese momento es cuando epidemiólogos o la sanidad podía haber empezado a, como mínimo, sospechar de que algo se estaba cociendo. Y eso es importante, saber en qué punto en una empresa, cuando empieza a haber problemas de tesorería, antes de que se hunda, tendríamos que tener ya señales de alarma. Después, obviamente, montar un comité de crisis. En el comité de crisis tienen que estar las personas implicadas de alguna manera, pues en este caso, pues en la crisis actual, una cosa es la parte de salud, que son epidemiólogos y científicos, universidades, etcétera. Otra es la parte, llamémosle, de salud
digamos, de gestión sanitaria, que tienen que estar los representantes, y otra parte, si quieres la parte económica, pues tienen que ser economistas o empresariales o lo que sea, ¿no? Entonces, en cualquier caso, en el comité de crisis hay que tener un comité básico con autoridad suficiente y después, a partir de aquí, puede tener comités de asesores expertos externos, que, bueno, si estamos hablando de una crisis de salud, voy a llamar a estos expertos que me asesoren. Si es un tema de gestión sanitaria, voy a llamar a los responsables de gestión sanitaria, y si es un problema económico, voy a llamar a los agentes o a los economistas o a quien sea, a los analistas, para que me digan si realmente hay una crisis o no. El tema, digamos, de los procedimientos, pues hay que marcar, ¿no? O sea, para entendernos. Y yo, si se quema, se pincha la rueda de una furgoneta, pongamos, en una empresa, de una flota de 15.000, no voy a llamar al presidente a decirle que se ha pinchado la rueda de una furgoneta. Entonces, lo que hay que hacer es escalar. Y en esos distintos escenarios, que es lo que es un plan de crisis, tienes que ir pensando a quién involucras digamos, en solventar la crisis. Si se pincha una rueda, pues llamaré al tío de mantenimiento de la flota. Si se quema la empresa, a lo mejor llamo al presidente. Entonces, creo que es importante establecer unos procedimientos en función del nivel de crisis y de riesgo de cada una de las crisis. Y, evidentemente, ir evaluando y viendo la evolución de ese nivel de crisis. Porque normalmente la crisis es un organismo vivo, lo diré más adelante, pero es un organismo vivo que de alguna manera empieza de una manera y va derivando. Por sí mismo, en el tema de un virus, es obvio que va mutándose, con lo cual pues resulta que, pues, por decir algo, afecta a los niños y en cambio no afecta a los mayores, y en cambio con el tiempo puede empezar a afectar a los mayores. Entonces yo creo que eso es importante, ir viendo hacia dónde evoluciona la crisis, a veces de manera controlada y a veces de manera descontrolada. Otro tema importante es el tema de portavoces. Insisto un poco en lo de antes. Cuando sale el presidente de una compañía o el presidente de un gobierno para hablar de una crisis, está sobredimensionando la crisis cuando a lo mejor el primer día solo hay 10 afectados. Entonces hay que ponderar un poco que el que hable sea en función de la dimensión de crisis que tengamos en cada momento. O sea, a medida que vaya creciendo, cuando se convierta en una catástrofe, entonces tiene que salir el presidente. Pero lo que no puede ser es porque una persona haya tropezado, se haya roto una pierna en una empresa, que salga el presidente a dar explicaciones a los medios de comunicación o a los trabajadores. Porque esto está sobredimensionando. Y vuelvo a lo de antes, no es tan importante lo que diga, sino al final cómo me muevo. Cuando está el presidente y yo estoy trabajando en una empresa o un empleado y sale el presidente para decirme que Juan Enrique se ha torcido el tobillo, no me lo creo, porque al presidente no debería salir para esto. Y es muy de sentido común, pero no se suele hacer. Y obviamente el learner lesson pues, no es ni más ni menos que ir tomando nota de todo lo que va saliendo durante la crisis, que para eso sirve, y que todo esto que está saliendo vayamos tomando nota, porque de alguna manera vamos a tener que solucionarlo, o cuando se acabe la crisis paliarlo de alguna manera. Más allá de esto, pues si no había extintores suficientes, vamos a poner más extintores, ¿no? Algunos tips, y con esto ya vamos acabando. Por un lado, una crisis está viva, comento, y no solo porque sea un virus en este caso, sino cualquier crisis está viva. O sea, de alguna manera, un efecto en bolsa de una caída de un banco puede arrastrar a todos los demás bancos, con lo cual la crisis siempre va evolucionando y a veces de manera imprevisible, o normalmente de manera imprevisible. Por otro lado, hay un efecto bola de nieve. O sea, pensar cómo empezó esta crisis y cómo ha ido arrastrando, digamos, todo lo que es el impacto social, económico, cómo está afectando a todos los niveles, el turismo, etcétera, 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 con lo cual hay un efecto bola de nieve y cada vez es más grande, ¿no? El tiempo es crítico, ya lo he comentado antes, y aquí me voy directamente, no sé si conocéis esta gráfica de Kubler-Ross, que es, bueno, ella hizo un estudio sobre los enfermos terminales en la aceptación de la muerte, ¿no? Pero curiosamente sirve para cualquier incidencia en la vida, ¿no? O sea, de primera lo primero que tienes es un shock porque no te lo esperabas. Entonces, después lo niegas, no he sido yo, ¿eh? Fijar en un niño pequeño, ¿no? Me rompe un cristal, lo primero que dice yo no he sido, ¿no? Después hay un momento de depresión porque a mí me pasa esto y en cambio al otro esto también, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un periodo de frustración, depresión. Después empiezas a aprender, que es como estamos ahora, ¿no? Un poco ya estamos empezando a disfrutar del confinamiento. Con lo cual, bueno, ya empezamos a estar un poco más tranquilos. Mira, pues ahora aprovecharé y pintaré de esta habitación o haré un bricolaje, ¿no? Después ya empieza a tomar una decisión diciendo, bueno, pues en cualquier caso, si no me dejan salir más que a correr una hora, pues mira, cada día voy a salir, me pongo la mascarita, me pongo no sé qué, y voy a correr, que como mínimo. Y después llega un momento que integras. Integras significa, cojo todos estos cambios que me ha producido la crisis y, por ejemplo, si nunca había hecho
footing. Y resulta que ahora, gracias al confinamiento, he aprendido a hacer footing y lo he incorporado como un hábito, pues oye, voy a seguir haciendo footing aunque se acabe la crisis. Es un poco irónica la situación, pero suele ser así. Claro, aquí el problema está cuando te intentan decir una cosa, cuando estás abajo en la depresión o cuando estás negando. ¿Pero qué crisis? Aquí no hay ninguna crisis. Hay que esperar a la población o a la persona o a la pareja a decir las cosas cuando está preparada para entenderlas, cuando está preparada para aceptarlas. Porque cuando está de pataleta, lo mejor es que cada uno se vaya a tomar una copa a un sitio o se vaya al cine. Hay que dejar, de alguna manera, que llegue el momento. Bueno, pues esto en las crisis, que no es nada más que una discusión de pareja, me da igual, como queráis poner al tema, al final esto es importante. Saber cuál es el tempo es esencial. Sigamos, bueno, comentaba lo de que lo importante es cómo me afecta. Creo que esto es esencial. O sea, yo puede ser una crisis tremenda, pero si lo estoy llevando bien y estoy tranquilo interiormente y no dejo que me afecte, que eso sí que puedo manipularlo, esto los de mindfulness me entenderán bien, me afecta mucho menos que a la persona que es, bueno, pues digamos, más preocupada o que está estresada, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver también con el tema del confinamiento. O sea, en el confinamiento lo que han hecho es aislarnos socialmente, con lo cual mucha gente que no sabe gestionar la soledad o no sabe gestionar el aislamiento, le ha provocado un estrés sobrevenido, más allá del miedo a la crisis, y eso lo que hace es bajar el sistema inmunológico, con lo cual le hace más vulnerable frente al posible virus. Con lo cual, el cómo permito que me afecte a mí, digamos, la crisis o la situación, creo que es un tema importante y subjetivo, depende de cada persona y de la gestión de las emociones que tiene cada persona. Comentaba lo de antes, lo de la comunicación debe ser bidireccional. Si el Estado hubiera montado en el comité de crisis un canal, un teléfono, un comité, es igual, un sitio de encuentro con toda la comunidad científica, no hubieran aparecido 25.000 doctores, cada uno con su teoría, unos con la medicina tradicional, otro con la medicina china y otro con la medicina no sé qué, que cada uno además se contradicen. Y como hoy en día los medios de comunicación le da difusión a todo esto, con lo cual ya no sabes si me tengo que tomar un paracetamol o me tengo que tomar una tila para sacarme el virus de encima. Entonces yo creo que el crear esa comunicación bidireccional es muy importante. Si estamos hablando de una empresa, que los trabajadores me manifiesten lo que van a hacer o cómo se sienten. Es muy importante, porque evitas males mayores, manifestaciones en la calle, digamos, estás evitando rumorología, etcétera, etcétera. Creo que es un tema muy importante. Normalmente, y ya por definición, normalmente los políticos no suelen hacerlo. O sea, una mesa donde se siente con toda la oposición, pero no estoy hablando para consignas políticas, estoy hablando para tomar decisiones, porque si no, pues pasa lo que ha pasado aquí, que Pedro Sánchez hace una rueda de prensa a las 2 de la tarde y a las 2:30 Pablo Casado está haciendo otra, contradiciendo y diciendo lo que él haría, que no tiene nada que ver con lo que... Y al final, el problema es el espectador, que está ahí mirando y diciendo a quién me creo, a uno o a otro, o a ninguno de los dos. En cualquier caso, canales de comunicación siempre hacia arriba. Prefiero que la gente descargue, que me explique cuál es su problema, o que el médico me diga, oye, mira, tengo un problema, o tengo al revés, tengo esta investigación que creo que podría aportar. Esos canales direccionales no están funcionando hoy en día, porque no se han creado de antemano. Entonces, cuando me aprietan, entonces lo saco. No, no. De entrada hay que tener siempre un canal bidireccional. La escucha activa, pues es obvia, es un poco la derivada de esto. Otra cosa muy obvia es que una crisis mal cerrada es otra crisis en ciernes. O sea, yo soy de los que creo que esta crisis de ahora, que podría ser una prolongación de la del 2008, es porque no se cerró en el 2008. Se taparon el tema de los bancos y las financieras, pero en cualquier caso todo lo que quedó detrás no se solucionó. Con lo cual, esto no es nada más que la consecución, de alguna manera, de una crisis mal cerrada. A veces pasa esto, las autoridades dicen, oye, hasta aquí la crisis. Y esto es complicado, pero de alguna manera lo que sí está claro es, si yo con mi pareja me peleo y al final tenemos un reencuentro maravilloso, etcétera, etcétera, pero no soluciono el problema de base, esto más tarde o más temprano saldrá. Como suelo decir yo, metemos debajo de la alfombra, y es una cosa bastante humana hacerla, todos los problemas, y de vez en cuando, como el Guadiana, va saliendo y en cualquier momento, y es normalmente en el peor, sale todo eso que tú habías guardado que no tocabas. Yo tengo una discrepancia política con mi pareja, pues esto lo meto en la alfombra, no hablo de política, hasta que un día la vida me pone un escenario donde me va a exigir tomar una postura.
Y eso pasa a nivel de empresas, o a nivel de estados, o a nivel política, o a nivel de gobiernos, o a nivel de economía, o lo que sea, ¿no? O sea, cualquier crisis mal cerrada siempre se queda ya latente y saldrá en el momento peor, para entenderlo. Por otro lado, si no se ha aplicado lo aprendido, evidentemente se repite con más intensidad. Eso es como la vida. Digamos, a mí me puede enseñar a ser responsable, pero si yo soy irresponsable, la próxima vez no me va a dejar demasiadas opciones. Te van a insistir. La vida al final nos insiste y nos plantea nuestras debilidades, nuestros dragones, llámalo como quieras, y si no los abordo de cara, me puedo escaquear. Nos han enseñado, digamos, a evadirnos de los problemas, o a no sentirnos tristes, o perturbados, o etcétera, etcétera, o simplemente porque no queremos tener una postura, llamémosle, negativa. Al final, todo lo que ahora evite, al final me va a salir otra vez. Esto se almacena y saldrá en el peor momento. Lo que no suma resta, pues esto, bueno, podríamos hablar de fake news, pero en cualquier caso sí que es verdad. O sea, las críticas, el que la gente diga, el que parece ser que la Guardia Civil estaba controlando a los grupos o las webs que van en contra del criterio del gobierno, este tipo de cosas, realmente no suma. Yo creo que es un momento que tenemos que pensar en la solución. La solución es parte de todo, como he dicho, y es colaborativa. Y en cualquier caso, en estos momentos, hacer como hoy, esta mañana había una manifestación de un partido para ir en contra y pidiendo la dimisión del gobierno, pues me parece absurdo. Entonces, en estos momentos, solo pensemos que hubiera ahora, imagínate, un voto de censura y que el gobierno ahora dimitiera y tuvieran que hacer elecciones en medio del pantano este, ¿no? Entonces, lo que no suma resta. O sea, hay que intentar evitar. Y eso, perdonad, me voy a hacer un inciso, significa que no nos intoxiquemos en los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos están intoxicando. Y eso significa que todo eso al final va mermando nuestra propia, digamos, moral o nuestro propio optimismo, porque claro, tú enciendes una televisión y te dicen, oye, no, si esto no es nada. Y la siguiente imagen es el ejército entrando en el aeropuerto de donde sea. Y la siguiente te enseñan las compras de fúnebres, digamos, colapsadas. Entonces, hay que intentar evitar, de alguna manera, empacharse, intoxicarse con la información. Entonces, todo lo que nos sume, o sea, ese primo que todos tenemos, que es un coñazo, que siempre nos explica lo peor de la vida o te cuenta la cantidad de muertos que ha habido en su casa o no sé qué, o enfermos, tal igual, pues si no estás muy bien de humor, más vale que no te expongas a todo esto. Y hablo de los medios o al primo. Y esto es importante. Creo que hay que intentar preservar esa integridad para tener el foco y interpretar las cosas tal como vienen y no falta que encima llenemos más. Los errores, bueno, averiguar al final, los errores los existen reversibles y otros irreversibles. Evidentemente, hay errores, pues ya es lo que decía antes, ¿no? Al final puedes coger y tomar una decisión, equivocarme, recular, tirar para atrás y no pasa nada. Otra cosa es cuando ya, por vergüenza o por lo que sea, resulta que tomo una mala decisión, pero como no quiero reconocerla, o porque la oposición me dice, o porque esta empresa me dice, o porque mi cliente me dice, a partir de aquí lo que hago es cronificar el error, que decir, oye, pues ya que estamos aquí, vamos a seguir, digamos, tal como estamos, aunque está equivocado. Porque eso de cronificar los errores, bueno, a nivel de vida, ni te cuento que al final es la mejor manera de ser infeliz, ¿no? El río revuelto ganancia de pescadores es muy obvio, pero al final siempre hay alguien que sale beneficiado de alguna manera de la incertidumbre, de la inquietud, etcétera, etcétera, etcétera. No solo a nivel político, a nivel personal. ¿eh? El enfocarse, el que busques la paz interior en tu interior, porque fuera no existe, eso es obvio. O sea, al final el confinamiento nos ha enseñado a que las cosas las podemos gestionar desde dentro y que al final la serenidad que puedes tener tú como persona porque haces meditación o porque te cuidas y etcétera, tienes una vida más o menos sana, es mucho más favorable que estar intoxicado en medios de comunicación o rodeado de todos los vecinos que están diciendo lo mal que está el tema económico o el tema salud o lo que sea, ¿no? Y después, evidentemente, pues que una crisis siempre es una oportunidad. Y yo creo que, bueno, esto ya es una visión mía, me hizo gracia, lo vi en algún medio, no sé, en el mundo, no sé dónde lo vi, que no nos equivoquemos, no vamos a volver a la normalidad, porque es la normalidad la que nos ha traído hasta aquí. Entonces yo creo que a nivel social tenemos que empezar a pensar todas las anormalidades que han ido saliendo. La precariedad sanitaria, los homeless,
la brecha digital, los niños que no comen porque solo comían 2 comidas cuando estaban en el colegio, personas discapacitadas que no pueden moverse. Yo estoy en alguna plataforma de estas de activistas y alucinaríais de la cantidad de problemas que vamos identificando, que van identificando distintas personas, cada uno en su sector, y es brutal. Y todo eso ha salido para quedarse, para que te des cuenta y a partir de aquí tomemos decisiones. Y bueno, y ahora ya por último, porque me gusta acabar un poco así, es un poco el lado a qué, ¿no? Entonces, por un lado, ¿ha finalizado la crisis o solo se ha cambiado de crisis? O sea, a lo mejor se acaba el confinamiento, a lo mejor empezamos a salir 4 o 5 personas a tomar una cerveza, no 25, pero sí 4 o 5, y además el día 12 de junio me parece que vuelve el fútbol. Por favor, no nos distraigamos. Tenemos que saber cuándo acaba la crisis y yo creo que el coronavirus vamos a convivir con él durante un par de años como poco. Habrá confinamientos, otra cosa es lo que haga el gobierno, pero en cualquier caso habrá confinamientos periódicos o de ciertas poblaciones o geográficos. Bueno, lo que están haciendo un poco ahora, ¿no? Un poco de los niveles digamos, de desconfinamiento en función de hacia dónde va yendo el virus o la enfermedad o ese tipo de cosas. Y creo que hay que tener muy claro que no ha acabado esta crisis y que a lo mejor ahora tendrá más peso la económica, pero la del virus sigue ahí. Entonces hay que saber dónde empieza y dónde acaba una de otra y distinguir. Porque cuando yo me preocupo por la económica, si además le añado lo del sumar, le añado la social y le añado la salud y además tal, pues es más complicado, ¿no? Por otro lado, tener muy claro que siempre hay un antes y un después de una crisis. Hablo a nivel de pareja, hablo a nivel de crisis personal, hablo a nivel de crisis empresarial. Una vez ha pasado una crisis, la nueva normalidad que le han bautizado ahora, al final es porque nada es igual después de una crisis. Y para mí, ojalá sea así, ¿no? El reencuentro con la realidad, o sea, realmente qué ha cambiado, ¿vale? Se ha acabado, ya no hay tanto peligro, o ya he aprendido a llevar una manera confinada bien y con la mascarilla y la distancia social y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué ha cambiado y qué cosas hay que cambiar. Hacer un inventario de todo lo que ha salido gracias a la crisis. Yo creo que es un momento que ha puesto en evidencia muchas carencias sociales de desequilibrio, de pobreza, de economía en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tenemos que tomar nota. Y yo diría que si estáis en algún movimiento de estos de plataformas que estamos intentando ayudar en algún sentido, por favor, tengamos un inventario de todo lo que hay, porque dentro de 2 días nos olvidaremos. Y todo eso se quedará ahí debajo de la alfombra y volverá a salir. Con lo cual, inventaríamos todo lo que hay en estos momentos y lo que ha salido, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, a todos los niveles. Porque creo que es importante precisamente para el día después. Después, evidentemente, hay que buscar las soluciones, que es el propósito de la enmienda que decían en la confesión, ¿no? O sea, yo he pecado, pero de alguna manera tengo el propósito de no volver a pecar, al menos en lo mismo o con la misma persona. Perdonar la ironía. Al final es importante centrarse en las soluciones de todo eso que ha salido y que tenemos inventariados. Y bueno, a partir de aquí acabo ya diciendo que hay que prepararse para la siguiente, porque evidentemente habrá otra, o esta se alargará, y cuáles son los siguientes pasos. Y yo lo dejo aquí, porque ya en su momento con Ancho hablamos de que deberíamos empezar a pensar en el día siguiente. Y el día siguiente no me hace falta que se haya muerto el virus y que se haya acabado. Tenemos que empezar a pensar qué hacemos para ayudar a la cantidad de comercios, de sectores, de empresas, de profesionales, de autónomos, de emprendedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ayudarnos entre nosotros para salir adelante? Porque lo que está claro es que, particularmente, y es una opinión mía, no puedo esperar que los políticos me solucionen la papeleta, seguramente porque ellos son parte digamos, de la causa de que la papeleta haya llegado al momento actual. Por otro lado, porque las ayudas públicas no nos van a ayudar a todos. Y después, porque todos los que tenemos la capacidad de ver un poco más allá, nos damos cuenta que hay mucho trabajo que podría ser una oportunidad de negocio, una manera de pivotar nuestras empresas, etc. Lo dejo aquí y os invito que si queréis y lo manifestáis así, pues a lo mejor podríamos hacer alguna otra conferencia, menos rollo, pero más participativa, buscando un poco el por qué ponemos en un papel en blanco y negro cosas que podríamos empezar a hacer a partir de ya para solucionar lo que será el post-coronavirus o el desconfinamiento, llámalo como quieras, a mí particularmente me preocupa el tema empresarial, el tema social, pero en cualquier caso, en cualquiera de los ámbitos, montar algún tipo de conferencia para hablar de pautas a seguir y a partir de aquí crear, pues eso, no es una plataforma, unos grupos o gente de alguna manera, y necesito gente despierta,
porque la gente está un poco aburrida y no quiero que se me entretenga con el fútbol, digamos. Bueno, muchas gracias y yo creo que hemos llegado hasta el final. Gracias, no os habéis podido ir, o al menos yo no me he enterado, por lo cual es buenísimo. Y a partir de aquí le dejo a Ancho con las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano o que la escriba y yo os doy paso. De todas formas, yo mientras tengo una, porque has hablado de los objetivos de los gestores y yo en esta crisis veo que hay demasiados gestores, porque al final los objetivos de los gestores, pues por ejemplo a nivel nacional ya directamente veo que hay como 4 o 5 gestores que tienen objetivos probablemente distintos. Y si hablamos a nivel internacional, pues ya entonces nos podemos volver locos con la cantidad de gestores que hay. Esto lo hace muchísimo más complicado que una crisis de empresa. Bueno, yo particularmente considero que al final, vamos a ver, y es una opinión personal y espero que no haya nadie involucrado que me esté grabando. Vamos a ver, si la competencia de sanidad en España la está llevando las comunidades autónomas y sobre todo este virus que se está evidenciando que la aplicación, hay pueblos en Cataluña que no hay ni una sola persona con coronavirus, ni uno solo infectado. Ya no los muertos, no, ni uno infectado. Entonces, al final, yo creo que es un poco. Yo trabajé muchos años para un banco americano que se llama Merrill Lynch, y al final es aquello de think global, act local. Entonces, yo creo que al final, el aterrizaje fino, digamos, en la concreción de la idiosincrasia en la calle esta, en el pueblo, este tipo de cosas, yo creo que tendremos que pensar a nivel de ayuntamiento, a nivel de Generalitat, y no tan global, porque no tiene nada que ver Galicia, tú que eres gallego, no tiene nada que ver lo que pasa en Galicia y cómo está distribuida la economía, la geografía, las empresas, etcétera, en Galicia, que lo que pasa en Andalucía, que lo que pasa en Cataluña. Entonces yo creo que en ese sentido hay que, de alguna manera, por eso decía yo lo de coordinar la gestión, es coordinar el que conoce el territorio. Fijaros, por ejemplo, la pelea que había de si era por provincias o era por zonas sanitarias, digamos, la gestión, digamos, del desconfinamiento. Al final, y yo no me meto si una cosa es mejor que otra, porque yo entiendo que si hay un hospital, lo lógico es el área de influencia del hospital, más que sea una provincia de aquí o una provincia de allá. Pero al final yo creo que esto es un problema de consenso y de llegar a un consenso y decir, oye, el que lo tenga más a mano que solucione el tema. Por eso yo hablo siempre de eficiencia. Entonces lo que no se puede es perder esa eficiencia de que se estén nombrando cosas que a lo mejor son prácticas o son buenas y efectivas para Galicia y en cambio no lo son para Extremadura. Entonces, desde ese punto de vista, ya no hablemos a nivel mundial, porque aquí al final lo que deja en evidencia es que cada país está marcando digamos, una prioridad. Y yo, sinceramente, creo que al final hay un denominador común, tristemente, que es al final en estos momentos todos los países en general están más preocupados por la salida económica y el problema económico que por el tema de salud. Y a mí particularmente me entristece. La primera declaración que hizo la OMS es, va a haber un fuerte impacto económico. Señores, usted es la Organización Mundial de la Salud, no le acepto que me diga esto. Esto que lo diga el gobierno, que lo diga Trump, lo diga Sánchez, lo diga quien sea, Macron, quien sea. Yo, sinceramente, que el Organismo Mundial de la Salud me diga que va a haber un impacto económico, y ya me está diciendo qué valor hay detrás de esto. Entonces, claro, a mí me está argumentando muchas cosas. Es decir, vamos a ver, sí que puede haber un impacto, pero esto que me lo diga el Banco Mundial, que me lo diga la COE, que me lo diga, esto le espero. Es como si la COE me da una receta a mí de cómo solucionar la parte sanitaria. Pues no me la creeré. Entonces, yo creo que los organismos, en general, cada uno tiene su visión, y es lógico. Y es curioso porque en un principio ya pasaba esto, ¿no? Que de alguna manera lo curioso es que Sánchez está esperando que Europa dijera algo, Europa se ha evadido de toda la parte sanitaria y solo se ha metido en la parte económica, y en cambio después resulta que los de Europa están esperando a lo que decía la OMS, por lo cual van subiendo para arriba la responsabilidad a ver qué me dice la OMS, porque en función de esto Europa dice, y después Europa cae sobre el Estado. Y al final se iban pasando la pelota hasta que al final se pusieron todos viendo que era un tema serio. Mira, hay una pregunta que también es interesante. ¿Crees que hay algún país haciendo bien la gestión de la crisis? Buena pregunta. Hombre, vamos a ver, como no, si hablamos de la crisis sanitaria, perdón, sanitaria, de salud, repito, hay tres crisis. La de salud, que es el coronavirus, su evolución, la sanitaria, que es la gestión sanitaria, y después la parte, digamos, colateral, la parte económica, la parte social, etcétera. Vamos a ver, como nadie sabe nada, el otro día leía una persona de McKinsey que con números en la mano y mirado desde el punto de vista estadístico simplemente,
resulta que los países como Suecia, que han optado por no hacer confinación, tienen el mismo número de afectados y de fallecidos que los países que hemos tenido digamos, confinamiento. Con lo cual, parece ser que no es tan efectivo como están intentando demostrar. Entonces, claro, ¿quién lo hace mejor? Bueno, aquí tiras una moneda. Y yo cuando entro en una crisis, yo siempre digo, tú tienes una moneda y te puedes salir cara al cruz. Realmente nadie tiene la solución, porque además no la conoces. Y esto hasta que no pase tiempo, pues claro, evidentemente China confina una ciudad de 30 millones de personas y la confina, claro, es mucho más eficaz esto, dejando todo el tema, digamos, de derechos privados y derechos, digamos, personales y todo ese tipo de cosas. Pero al final no estamos poniendo en juego distintos modelos. Claro, no es lo mismo China que un país, como por ejemplo España, que cada 15 días tiene que pactar con los políticos, digamos, el confinamiento o no confinamiento o el estado de alarma. Entonces yo diría, hasta que no pase la crisis no vamos a poder decir quién la hizo mejor. Porque al final, con confinamiento o sin, resulta que las estadísticas no son relevantes hacia un lado o hacia otro. Suecia ha jugado a considerar que son adultos los ciudadanos y España, en cambio, nos manda un palo diciendo que nos portamos mal y la televisión los fines de semana nos dice que nos van a poner controles de policía porque como nos portamos mal y jugamos un poco al chantaje ese de que, bueno, como eres malo, y encima no me preguntes por qué, pero los latinos tenemos una especie como de autoculpa, ¿no? No sé si es un problema del cristianismo, pero al final es de que si es que somos tan malos que si no vamos con mano dura, realmente nosotros nos pasaríamos, estaríamos ya jugando todos en la calle. Yo creo que son tópicos y que juegan con esto y para mí no es cierto. ¿Quién lo hará mejor? Hasta que no se acabe la crisis, nadie lo sabrá. Yo creo. Mira, hay otra pregunta que nos pregunta Mónica, si crees que la gente en general es más consciente, más humanitaria que antes. Espero. Vamos a ver, nos han puesto, vamos a ver, lo que tampoco quiero entrar es en lo que yo le llamo chantaje emocional, perdonad por si soy un poco sincero, pero es que yo tengo incontinencia verbal. O sea, lo que no acepto es lo de los aplausos y que me pongan a mí las escenas de la gente aplaudiendo a los sanitarios, porque esto me parece que es puro chantaje emocional. Están apelando, digamos, a ese endulzar de alguna manera la parte humana y entre todos podremos y esto es una labor de todos. Bueno, yo siempre digo lo mismo, la labor de todos, pero los políticos son los primeros que os peleáis, por lo cual empezar vosotros por ser responsables y después piden a mí. Yo no puedo dar nada, si hablamos a nivel espiritual, que yo no tenga previamente. Entonces no puedo pedir responsabilidad ciudadana si yo como político no la tengo. Entonces, eso creo que no hay que entrar y más allá de lo bien y la gente que está ayudando y todo tipo de cosas. Evidentemente, cualquier crisis está generando espontáneamente movimientos más o menos efectivos de personas que espontáneamente están saliendo. Yo recuerdo lo de los sirios como personas alemanas que estaban además muchos en contra de Alemania como país, en contra de los inmigrantes de tal, que van a venir, etcétera, estaban yendo allá a hacer de traductores, a llevar comida a los pobres sirios que estaban cruzando por Grecia. Entonces, yo creo que evidentemente la gran lección de alguna manera es despertarnos de ese mundo donde la parte humana nos hemos olvidado. Entonces, ¿está saliendo? Sí, para eso sirven las crisis. Yo creo que sirven para eso, en todos los aspectos. Hablo en la humana, en la personal, en las crisis de pareja, en las de sistema, etc. Yo creo que tenemos que volver ahí, ¿no? Y hablo, ¿no? Ojalá nos traiga más humanidad y colaboración para recuperar el sentido de nuestra vida. Estamos entrando en una esquizofrenia, no solo a título personal, y eso, ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, que es obvio, a nivel personal, a nivel, digamos, de mala vida tóxica, de lo que estamos comiendo, la cantidad de intolerancias alimentarias que hay, la cantidad de enfermedades tipo Alzheimer degenerativas por propio desgaste. Mira, y a mí una cosa que me sorprende es por qué a los niños pequeños de 2 años no les ataca el virus. Y lo pregunté, porque yo estoy en un proyecto con médicos sobre esto, y lo pregunté. Y me dicen, bueno, porque es que el sistema inmunológico de un niño es virgen, está preparado para todo. Ya automáticamente ya tiene inmunidad, por eso hay muy pocos casos. Eso significa que la persona que tiene 40 años, durante 40 años vamos degradando nuestro propio cuerpo humano lo suficiente como para que el sistema inmunológico no se defienda como le toca ante un ataque externo. Y eso significa que estamos en un mundo tóxico y significa que, aunque no nos demos cuenta, estamos metidos en una especie de olla de grillos.
Si además le añades que es absurdo que yo me vaya a Francia o a París y me cueste 19 euros y vaya en el avión yo solo, con el coste de sostenibilidad, con el coste energético que supone, con el coste, digamos, de todo el personal, y que me cuesta a mí 19 euros, es absolutamente surrealista. Estábamos entrando, y yo creo que el coronavirus ha venido un poco para pegarte el golpe. Ahora, podemos despertarnos o podemos seguir como antes, ¿eh? Bueno, pues si quieres lo dejamos aquí. ¿Mm? No sé si... Espera, había otra... Mónica también preguntaba si crees que abordaremos los problemas gordos que nos ha traído esta crisis o seguiremos mirando a otro lado. Bueno, yo siempre, siempre apelo a Pareto, ¿no? O sea, el 80% volverá al fútbol y el 20% nos despertará. Hay algunos que no necesitaron la crisis para estar despiertos, también es verdad, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que no puedes esperar que haya un movimiento masivo, digamos, y de repente todo el mundo giremos. Yo siempre he dicho, si al final todos pusiéramos en un lado del mundo y lo hiciéramos girar, lo cambiaríamos. El problema es que, bueno, estamos en una sociedad que es difícil que haya una masa crítica suficiente, pero sí que es verdad que habrá despertado a muchas personas. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad. Ahora, es que si no, vendrá otra. Y la otra será, como decía la primera pregunta, pues una contaminación de un virus por aire. Entonces sí que ya no hay confinamiento que valga, no podemos ni respirar, tenemos que ir todo el día con tubos y respiradores encima. Entonces yo creo que sí, que en el fondo no habrá ruido. ¿Cómo decía? Había una frase que decía algo así como que el mal hace ruido mientras anda y en cambio el bien es silencioso. Yo creo que esto es importante. O sea, al final las personas que desde hace años estaban metidos un poco en el cambio, un poco de paradigma, ese tipo de cosas, somos personas discretas, que no salimos demasiado por ahí, no somos famosos ni ricos seguramente, y creo que esta gente seguirá viendo. Y cuanta más gente haya de esta, y yo creo que esta crisis va a traer mucho cambio de mucha gente que estaba en el punto ese de cambio, yo creo que eso será bueno. Con lo cual, al final, dentro de X años, somos de los años, dentro de X años yo creo que habrá una masa crítica como para girar. Y eso es irremediable. O sea, yo estoy convencido. Ahora, mientras iremos pasando unas cuantas generaciones de gente que nos tocará sufrir o malentendidos o que como consideran que somos unos frikis de la conciencia o unos frikis del cambio, estas cosas. No, es que es lo que hay. Lo peor que hay en una crisis o ante un cambio es la indiferencia o girar la cabeza. Y yo creo que esto nos ha despertado a bastantes. Entonces, Mira, ojalá. doy paso a Lidia que tiene otra pregunta y parece que se atreve a hablar. Ah, muy bien. Lidia. Hola, ¿se me escucha? Sí, claro. Ah, mira, bueno, yo soy médico, soy cardióloga, me ha parecido interesante la charla, bueno, por ver también otros puntos de vista sociales y empresariales. Y quería, bueno, hacerte una pregunta, por si puedes aportar, y luego también hacer, bueno, una puntualización más del tipo biologicista o ecológico. Bueno, completamente de acuerdo con lo que habías comentado de los aplausos y tal, porque no somos héroes, somos trabajadores. Y este rollo del buenismo social, pues tampoco aporta siempre las mejores soluciones, pero un poco el sentir general que nos estamos dando cuenta, bueno, nosotros y varios compañeros de profesión, es que esto en la crisis inicial no lo teníamos tan en cuenta, pero ahora lo estamos viviendo en directo, es que lo fácil era tener un plan de contingencia de crisis y desmontar la sanidad para atender la emergencia. Pero lo que está siendo el verdadero dolor de cabeza es la reconstrucción, como en una posguerra. Entonces, yo no sé si esto es comparable realmente a una crisis empresarial. Yo, evidentemente, espero que sea la primera y la última que me enfrento en la sanidad, pero ¿qué consejos crees que podría dar? Esto en parte son los gestores lo que lo tienen que hacer, pero al final quienes nos estamos cargando somos en gran parte los de abajo, pero ¿qué consejos podrías dar en ese sentido? Y luego también, sí. No, perdona, por puntualizar. Vamos a ver, aparte de la responsabilidad penal o no que puede haber una empresa, piensa que hay crisis, y puede ser alguna de las que he gestionado, por ejemplo, de una intoxicación masiva de 300 niños en un colegio que han fallecido o les ha pasado no sé qué por un problema de intoxicación alimentaria. Y al final, de acuerdo con la dimensión, es mucho menos espectacular,
pero los de la empresa lo pasan exactamente mal. Por eso decía yo que al final la percepción de la crisis es muy personal, intransferible, pero una persona que es responsable de fabricar, es igual, galletas, y que de repente por un error de calidad, o llámalo como quieras, se intoxiquen niños en un colegio, este señor no vuelve a dormir tranquilo en toda su vida. Entonces, quiere decir que primero, vuelvo a decir, digamos, la percepción de la crisis y cómo la vives es lo que puedes tú escoger. Ahora, evidentemente, no voy a cargar tintas en el sentido este, porque yo estoy ahora precisamente llevando un proyecto, digamos, tecnológico aplicado, digamos, al tema del post-confinamiento y todo esto, pero estoy con médicos, epidemiólogos y todo esto, y lo que a mí particularmente encuentro alucinante porque lo que me están diciendo desde el primer día de que había como mínimo, para ir bien, 12 semanas de confinamiento, pero me lo dijeron el día 1 de marzo, digamos, ¿vale? Y vas viendo un poco el disloque entre lo que se está haciendo y lo que los puros científicos están diciendo, y después tengo la fortuna, o no sé si fortuna, desgracia, de estar muy vinculado con el mundo sanitario y no tengo palabras. O sea, sinceramente, no tengo palabras. O sea, lo que estáis sufriendo en general, hablaba un poco a todos los niveles, de no tener los EPIs, de estar trabajando, de que ahora, por ejemplo, por decirte algo, ahora han tirado toda a la asistencia primaria y no tiene ni test. O sea, me parece tan absolutamente surrealista la situación y tan de doble moral. Y además volverá a ser así. Yo participé en su momento, en la marcha blanca, que se llamaba, que era cuando hubo las privatizaciones en Madrid, que vinieron a Barcelona, me pidieron si yo los podía conectar con la gente de aquí, que era contra, digamos, la sanidad, la privatización de la sanidad, todo esto. Eso, y hablo del 2012, 13, 14, por ahí más o menos. Eso se veía venir, o sea, es que era un problema de tiempo que salteara. Pero es que el problema es que estáis a precario. Ya no hablo de a nivel humano, de que estéis aislados de vuestras familias, que encima os hacen scratchers los vecinos diciendo que no vuelvas porque metes el virus. O sea, me parece, es que prefiero no entrar. Mira que soy una persona que ha aguantado muchas crisis de muchos tipos y algunas incluso te diría provocadas y me ha tocado solucionarlas, pero vamos, esto me parece absolutamente alucinante. Y es que prefiero no entrar porque el tema, digamos, científico-médico, digamos, la indiferencia ante los propios consejos de personal. Lo primero que tienen que hacer es meterse médicos allá. No tiene que haber una persona, o sea, entender que cuando tú retiras y dices, todo el tema del cribaje lo van a hacer la asistencia primaria. La asistencia primaria la han ignorado durante estos 2 meses. Y no tienen nada. Y gente, ya lo has visto, ¿no? Con bolsas de basura. O sea, me parece insultante. Entonces, es un tema que me pone un poco nervioso, porque aparte de que sois personas, seguramente más que muchos otros que van con corbata, pero aparte de esto, es que me parece tremendo. Ahora, ojalá esto traiga la solución famosa, porque al final, perdón, el debate debajo es si la educación. Fíjate, para mí la democracia tiene 3 pilares. La democracia tiene 3 pilares básicos: la justicia, la educación y la sanidad. La salud. Si esos 3 pilares son los que han saltado por el aire en esta crisis, entonces, ¿qué democracia tenemos? Entonces, claro, para mí es muy profundo el tema, porque o tomamos conciencia de todo esto, o la sanidad volverá a sus derroteros, la educación volverá a sus derroteros y la justicia volverá a sus derroteros. Entonces, creo que es un síntoma clarísimo de que está la sociedad democrática enferma. Entonces, creo que es la mejor excusa, entre comillas, para tomar cartas en el asunto. Porque lo que os ha pasado a vosotros como personal sanitario, aislados, etcétera, 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 y trabajando a precario, con un estrés brutal, que además ese estrés no hace falta que te diga que lo estáis, de alguna manera, por vibraciones, pasando a vuestros pacientes, entre comillas. Porque esa incertidumbre que tenéis, bueno, vamos a ver, los hospitales hoy en día es el mayor foco, digamos, del propio virus. Pero es que además encima no se hacen test porque no quieren saberlo. Me parece insultante, perdona, me enerva un poco el tema. Supongo sí. Lo que pasa es que hay que pensar en, o sea, ya intentamos pensar en el post y el post es complicado, o sea, es complicado montar, o sea, ahora que bajan porque la alarma social está disminuyendo, claro, y con ella se está yendo la comprensión, y esto además, cuanto más dinero tiene la gente, suele ir relacionado con menos comprensión. O sea, bueno, por eso te decía, perdona, lo de inventariar, lo que decía a última hora. Hay que tener memoria. Y mira que yo no soy una persona que me recreo en las cosas malas, pero hay que tener memoria y, por favor, hacer grupos de trabajo recopilando información operativa de lo que ha fallado, porque si no aprendemos y entre unos cuantos no nos ponemos a trabajar sobre eso, volverá a repetirse el patrón. Y sois vosotros, digo la policía
que le está pasando lo mismo, porque la autoridad ha salido ahí a poner multas, ese tipo de cosas. O sea, en todos los sectores donde ha habido carencias evidentes, por favor, montemos grupos, hacer lo que queráis. Yo me brindo a lo que queráis, porque hay que tener memoria, intentar solucionar en la medida de lo posible. Todo esto hay que intentar solucionarlo, porque si no, lo meteremos bajo la alfombra y volverá a salir, volverá a salir. Yo creo que hay que pensar en el post y es complicado, porque ahora mismo están haciendo esto, están haciendo como, digamos que ahora ya estamos ya a punto del fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, yo, bueno, entenderás que no me gusta el fútbol por lo que voy a decir, pero es que resulta que en la primera división de España están hablando de que, digamos, el procedimiento que tienen previsto para una división, la primera división de fútbol, no todas, 15.000 test. Sí, sí, sí. Cuando resulta que sois 150.000 sanitarios que aún no se han hecho por no gastar los test. Entonces me parece vergonzoso. Pero bueno, también te digo que me parece vergonzoso. Haciendo test a pacientes que ingresan en hospitales en Cataluña, ¿eh? No voy a decir en concreto cuáles, porque siempre ha habido hospitales mucho más favorecidos que otros. O sea, aparte, el no enfocar un problema de salud pública como lo que es. Este es el primer problema también que hay. Pero piensa una cosa, que al final es verdad, que al final lo que aquí está son tres crisis solapadas una encima de otra. Entonces, yo siempre digo, si ahora tuviera que escoger cuál es la crisis es de gestión sanitaria, punto. O sea, el virus en sí tiene su procedimiento, llegar al 100%, etcétera, 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 y después el tema económico y tal y cual, si hubieran tenido la gestión sanitaria, no hubieran tenido que confinar, con lo cual no había tanto problema económico. O sea, el parar la economía, evidentemente, en un país que está en quiebra desde hace muchos años, y yo diría que desde 2008 o antes, pues evidentemente todo esto ni te cuento. Pero al final es lo que decía el efecto bola de nieve. Pero empecemos por, como dice mi socio, dice, a un elefante te lo tienes que comer a filetes. Hay que empezar a cortar los filetes. Y hay que empezar a decidir en qué filetes vamos a meter la energía nuestra para intentar solucionar, para intentar paliar los problemas que han salido, para intentar, bueno, pues eso, que no vuelva a pasar y que el error sea otro, pero que no vuelva a pasar lo mismo. Yo no te digo empezar a montar, o sea, claro, yo no soy del mundo sanitario, pero cuando yo escucho que en Madrid, con una población de unos 3 millones de personas, hay 500 camas de UCI, de entrada, no sé, me cruje un poco el tema. O sea, ya sé que aquí no hay un virus cada 2 días, pero de entrada me cruje. Entonces, claro, vosotros sois los que habéis estado en primera línea y eso, por favor, tomar nota y pedirnos ayuda a los que estamos afuera de esto, recuperaros, pero en cualquier caso pongamos a trabajar a solucionar esto porque no volveremos a antes. Esto está clarísimo. Perdón, quería Y luego otro comentario muy breve, que yo creo que se ha hablado poco de la crisis ecológica que ha hecho que venga esto detrás. O sea, porque esto realmente, gran parte por lo que ha saltado el virus a los humanos es por la pérdida de biodiversidad y la degradación social y ecológica que ha venido detrás. No es ya los murciélagos o los animales raros que se come China, o sea, esto es un equilibrio ecológico porque la naturaleza ocupamos nuestro lugar y estamos empezando a ocupar el que no nos corresponde. O sea. No, eso está claro, pero yo particularmente, que intento ser una persona positiva, lo que me preocupa no es, digamos, la causa. Por eso te digo que yo a mí el kilómetro cero y todo esto, para los científicos les interesa. A mí particularmente lo que me da más miedo es que los muchos o pocos avances que se habían hecho en ese sentido de sostenibilidad y todo esto, se los van a fumar. O sea, por decirte algo, China, que tenía crecimiento de 2 dígitos del PIB, está volviendo a invertir desde hace un mes en energía fósil otra vez. Y aquí va a pasar lo mismo, porque claro, querrán recuperar la economía y todos los avances, digamos, del COP25 que se dijo y al final tal y cual, etcétera, 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 es la excusa perfecta para saltarse todas las cosas estas, porque al final, digamos, invertir en un cambio, digamos, hacia la sostenibilidad, de entrada exige, yo te diría que después vas a provocar tantos puestos de trabajo como puedas matar, ¿eh? O sea, si yo cierro carbón y empiezo a abrir eólicas, estoy generando puestos de trabajo, innovación, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de entrada nadie se atreve a hacerlo. El problema es que ahora tenemos la coartada perfecta para que se pasen aún más por el forro todo el tema de sostenibilidad.
Y a mí eso me da miedo, que es evidente, ¿eh? Que eso es un problema de equilibrio. O sea, yo lo miro desde ese punto de vista y al final, vamos, es que el universo nos ha pegado una bofetada para que decir, oye, vamos a ver, que sepas que si yo estornudo, tú te mueres. Y esto está clarísimo. Y que el tema de sostenibilidad, y esto hablamos del mundo tóxico, y hablamos del sistema de los inmunes, las famosas intolerancias alimentarias, etcétera, 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 todo es consecuencia de lo mismo, de que la Tierra nos la está devolviendo, lo tengo clarísimo. Ahora, no me preocupo tanto de esto, sino porque ahora va a volver a haber, pues, bueno, igual que hay gente que está diciendo que el autoritarismo de China es la solución porque fíjate la efectividad que ha tenido a la hora de contener el virus. Bueno, pues claro, ahora nos está poniendo en la dualidad. Digamos, autoritarismo contra democracia, que tienes que negociar todo, y una es eficacia y otra no, y eso es una lectura muy fácil, muy dualista, muy mental, hay que ir a la conciencia, pero en cualquier caso lo mismo. Crecimiento económico desaforado, como hasta ahora en los últimos 100 años, o por favor empecemos ya que empezamos de cero a hacer las cosas de manera sostenible para que esto no nos vuelva otra vez. Y estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, No he querido entrar en el tema porque para mí es obvio, a lo mejor tenía que haberlo comentado, porque es obvio que lo del virus es un problema de biodiversidad y es un problema, digamos, entre otros tantos, que lo pagamos porque nos hemos pasado con la Tierra. Esto lo tengo muy claro. hoy queríamos hablar de gestión de crisis. Creo que estamos yéndonos a abrir cada vez más temas y cada uno de ellos inmensos. Bueno, Yo creo que lo podemos dejar hoy aquí. Lo que podemos hacer es pasar una encuesta a todo el mundo que ha participado para que nos dé un poco su opinión y que nos digan si podría ser interesante abrir otro debate, otro foro como este, pero hablando de algún tema en específico, de algo que pueda ser interesante para profundizar otra vez, porque aquí hay temas gigantes, cada uno de ellos da para mucho tiempo y encima hay muchos que se enlazan. O sea que por mí, muchas gracias Miguel por habernos ilustrado y habernos dado esas pistas para detectar y para gestionar crisis. Y gracias a todos los que habéis participado y los que habéis preguntado y los que habéis simplemente venido a escuchar. pues muchas gracias a todos. Yo simplemente me gustaría que hubiera muchas manos alzadas queriendo montar no solo debates, sino, y porque hackatones, ahora está todo el mundo haciendo hackatones del post-coronavirus. Por favor, necesitamos dinámicas, grupos de trabajo para levantar esto a todos los niveles, en cada uno de los sectores. Con lo cual, toda iniciativa, no sé cómo ni de qué manera, supongo que vía la encuesta podrías decir, por favor, necesitamos gente que no se duerma y que no nos entretengamos con el fútbol. Con lo cual, muchas gracias por vuestra atención y necesitamos gente que se dé cuenta de que esto es grave.